Que la intercesión de los santos, queridos hermanos, sea para ustedes camino de salvación y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy lunes de la 17ª semana del tiempo ordinario y reflexionando en la vida de San Ignacio de Loyola, vamos a seguir meditando el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, versículos del 31 al 35. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Le dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Desde aquí, en esta festividad de San Ignacio de Loyola, mandamos un saludo al Santo Padre, el Papa Francisco, por ser hoy la fiesta del fundador de la orden a la cual él pertenece. Y es interesante que precisamente los santos sean personas que cumplen a cabalidad algo que ahora estamos meditando en la palabra de Dios. ¿Y qué es? Es la capacidad que tiene el reino de Dios, la palabra de Dios, que al llegar en una persona la hace crecer. Como lo mencionan las dos parábolas. La primera, la de la semilla de la mostaza, que la semilla de la mostaza es pequeña, es casi un poco del tamaño de una semilla de ajonjolí o de sésamo, como le conocen en algunos lugares. Es así de pequeña, pero cuando crece genera un arbusto bastante frondoso que inclusive es capaz de que los pájaros vayan y aniden en sus ramas. Y para eso tiene que ser un árbol grande y robusto, donde pueda acoger el peso de esos animalitos. Pues así es la semilla de mostaza, que es capaz de crecer, o como la misma levadura que hace crecer la masa. La palabra de Dios, cuando de verdad es aceptada de manera correcta en la vida de una persona, como pasa por ejemplo con los santos como San Ignacio de Loyola, la palabra de Dios es capaz de hacerlos crecer. Y miren que esto es interesante en el caso de San Ignacio de Loyola, porque al principio él era una persona que estaba entregada más a la vida militar, le gustaban las novelas de caballería, novelas fantasiosas, eso le gustaba. Pero su vida era desdichada, y no fue hasta que después de una guerra en donde él resultó lesionado, herido gravemente, y en su convalecencia, en lugar de leer las novelas de caballería que tanto le gustaban, se acercó más a la palabra de Dios, a la vida de los santos, y en ella encontró él el motivo para crecer y ser diferente, y al final terminó convirtiéndose en caballero y en parte del ejército de Cristo, a tal punto que precisamente los jesuitas se hacen llamar el ejército del Papa, el ejército de Cristo. Y San Ignacio creció humanamente, espiritualmente, cristianamente. Él creció totalmente, y eso es fundamental, queridos hermanos, ese crecimiento. Por eso para nosotros es importante que tengamos esa capacidad de recibir la palabra de Dios, pero no solo recibirla, sino adecuar nuestra vida de una manera que la palabra de Dios pueda germinar. ¿Y esto qué implica? Implica evitar los pecados, especialmente los pecados más graves, aunque obviamente son todos, pero de manera importante los pecados graves, mortales, alejarlos de nuestra vida, ser dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo, que continuamente va y nos sugiere la mejor manera en cómo aprovechar la palabra de Dios, el espíritu de conversión sin el cual la palabra de Dios no puede generar sus frutos, no puede hacer crecer una persona, porque una persona, para crecer espiritualmente por la palabra de Dios, necesita conversión. Y la humildad, que es importante en la vida de todos los santos, y sobre todo porque la palabra de Dios es una palabra de humildad. Y si nosotros no cumplimos y sobre todo no vivimos en la humildad, entonces tampoco la palabra de Dios terminará dando los frutos necesarios. Tampoco la palabra de Dios nos hará
crecer espiritualmente, sino que quedaremos siendo pequeños. O si crecemos, vamos a crecer en orgullo, en soberbia, en pecado, menos en la palabra de Dios. Si nosotros no adecuamos nuestra vida para que la palabra de Dios verdaderamente crezca y con ella nosotros también crezcamos.